No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Ella es la directora ejecutiva de la organización Save the Children, Alba Rodríguez. Alba, buenos días. Queríamos conversar con usted a propósito de esta campaña que nos llamó mucho la atención, que fue lanzada la semana pasada, bajo el concepto de Eso es violencia, como un llamado a reconocer y a detener lo que se da en llamar la violencia normalizada. Cuéntanos un poco a qué responde esta campaña, qué están buscando, la data, la cifra, porque todos sabemos cómo está la violencia en la República Dominicana y sobre todo el tema contra las mujeres. Pero, ¿qué buscan específicamente con la campaña? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que dan a nuestra organización y a los miembros del consorcio que ha lanzado esta campaña, que está financiada por la Unión Europea en alianza con el Ministerio de la Mujer. Y esta campaña surge de una necesidad bastante tangible, ¿no? Que es cómo desmontar los silencios y las narrativas que han justificado la reproducción de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el país. Surge de esa preocupación de cómo el lenguaje, cómo los comportamientos y las actitudes en muchos casos siguen reproduciendo y validando y normalizando la violencia. Un elemento fundamental para nosotros en el caso de Save the Children era evidenciar cómo en el caso de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes se sigue culpando a las menores de edad de haber sido víctimas de violencia. Incluso todavía no se ha entendido no solamente el consentimiento con mujeres adultas, sino tampoco que las niñas y adolescentes no dan consentimiento. Entonces, como hay toda una forma de dirigirse a la violencia basada en género desde conceptos, vamos a decir, erróneos o manipulados, reproducimos constantemente, sin querer, la violencia. Decíamos la semana pasada acá en este programa, solemos hablar mucho de este tema. Nuestras compañeras Miralba Ruiz y Karina Alarcón son de las que en muchas oportunidades traen el tema a la mesa. Y creo que Miralba ha sido embajadora de Save the Children incluso. No lo sabía. Pero en todo caso, ellas han sido reiterativas en varios temas. Y justo la semana pasada hablábamos de que incluso ya es un tema hasta cultural en la República Dominicana, sobre todo en zonas rurales o en zonas de barrios vulnerables. ¿En qué sentido, a qué llamamos un tema cultural? Que es como lo que usted decía ahora, es como una situación ya normalizada. O sea, como que las niñas ya tienen en mente por sus padres, me imagino, que en cualquier momento tienen que ser de un fulano que las va a proteger o las va a financiar. El adulto mayor también tiene en mente que él tiene en cualquier momento el derecho de apropiarse de una niña. Hay madres que lo aceptan y padres que lo aceptan porque si no, no tienen capacidad para subsistir. O sea, hay una cantidad de cosas que intervienen en el problema. Ustedes, con esta campaña, ¿ustedes creen que este tipo de campañas contribuye a que esa situación mejore o hay algunas otras acciones que complementan una campaña como esta? Bueno, todo lo que se haga en la lucha contra la violencia de género aporta, ¿no? Obviamente que las aristas y las problemáticas que hay que abordar son muchísimo más amplias que esta campaña, pero todos nosotros en cada una de las organizaciones que forman parte del consorcio y también desde la Unión Europea, el Ministerio de la Mujer, trabajamos en otros programas que abordan la problemática desde la familia hasta el fortalecimiento del Estado, también en su respuesta de prevención y protección. Pero sobre lo que comentabas me gustaría decir dos cosas. Primero, es cierto que circunscribirlo a una realidad rural o barrial no es justo, porque todo eso está obviamente vinculado con cuestiones de pobreza y de supervivencia, ¿no? Y no solamente de la pobreza material, porque a veces confundimos la pobreza con un tema simplemente económico. La pobreza es también la falta de conocimiento, la repetición intergeneracional de muchísimas prácticas, porque no conoces otras, porque no tienes otras herramientas. Y aunque se dé ahí, la otra parte de la sociedad, y digamos que esa cultura, ¿no?, se quiere circunscribir ahí, pero en realidad la cultura es general, también de las clases medias y altas, cuando culpan a las niñas o culpan a las familias. Porque a mí me gustaría ver la primera vez que decimos, sí, las familias, pero ¿quién es el que se lleva a una niña? Se la lleva un hombre. Claro.
Entonces nunca estamos poniendo el foco en la responsabilidad que tienen los hombres, que son los abusadores en este caso. Y se está trabajando con eso, con el enfoque hacia el hombre, porque, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, las políticas que se ven desde afuera o las que más prensa tienen son las que hacen con las mujeres abusadas, las casas de acogida para las mujeres en situación de violencia, pero no las políticas que deben estar para con los hombres, para evitar en las escuelas, por ejemplo, comenzar a enseñar cuál es el rol y el papel de tanto del hombre como de la mujer. No se ve una estrategia de comunicación dirigida hacia ese perpetuador, para llamarle de alguna forma. Hay muchos procesos abiertos de trabajo dirigidos a niños, adolescentes, por ejemplo, en los ámbitos escolares o comunitarios, lo que se conoce como masculinidades positivas, nuevas masculinidades, pero que también son elementos altamente criticados por aquellos que consideran que esto está vinculado con la ideología de género y no con el desarrollo normalizado de una sociedad, ¿no? Y luego también el desafío está en que a nivel escolar, por ejemplo, las políticas de educación afectivo-sexual han sido también tergiversadas, porque lo que te enseñan todas esas metodologías de afectivo-sexuales no es a tener relaciones sexuales, es tener relaciones sanas y a identificar el abuso como niña y adolescente, pero también a no ejercer abuso hacia una niña o un adolescente, ¿no? A convivir, digamos, en una relación de igualdad, de armonía entre pares, donde se pueda construir también una cultura de paz que al final va a ser la base de la sociedad. Entonces, sí hay esos esfuerzos, pero a nivel comunicativo, esta campaña tiene las primeras piezas dirigidas a los hombres, a los niños y a los adolescentes. Eso sí es una novedad dentro del trabajo que se ha hecho. ¿Y se puede romper el círculo de la violencia? Es decir, un niño que fue maltratado, una niña que fue maltratada, puede, cuando crezca, romper ese círculo de violencia, no ser una persona violenta para con otros. No está demostrado que las personas que hayan sido víctimas de violencia sean obligatoriamente reproductoras de violencia o víctimas de violencia. Ahora, para que una persona que ha sido víctima de violencia, da igual si es un niño o una niña, pueda tener una vida plena, se lo vamos a dejar a él la responsabilidad o a ella, o vamos a hacer algo como sociedad para ayudar como sociedad y como Estado para que ese niño o ese adolescente o esa niña reciban la atención adecuada para reconducir ese trauma en algo que a futuro le permita tener oportunidades y ser una persona que contribuya a la sociedad. Depende de nosotros. Cada día nosotros leemos en los medios los abordajes al embarazo en adolescente, a las niñas víctimas. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes con los periodistas o con los medios de comunicación para el tema del abordaje correcto de esos temas? Y otra pregunta es, ¿qué cifras manejan ustedes sobre el embarazo de los adolescentes en el país? En el caso del trabajo que se está haciendo el embarazo adolescente es una manifestación de violencia, fundamentalmente, ¿no? A veces abordamos el embarazo adolescente incluso desde las instituciones públicas como un tema de salud. Pero el embarazo adolescente, en el caso de República Dominicana, si tú ves las cifras, los progenitores, vamos a decir, de esos embarazos son personas adultas en el 90% de los casos. Entonces estamos hablando de un problema de abuso. Y si no enfocamos el tema desde ahí, es muy complejo también que podamos darle una resolución, ¿no? Entonces nosotros enfocamos, por ejemplo, el embarazo adolescente como una forma de violencia. Y con los periodistas, dentro de esta campaña, la campaña es un producto dentro de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Que ha trabajado con diferentes actores, y en este caso también con periodistas, con personas que trabajan en el mundo del marketing y la publicidad, para empezar a tener un lenguaje, porque es que el lenguaje significa todo. Y lo que se nombra mal, se trabaja mal, y lo que no se nombra no existe. Entonces, se ha hecho un esfuerzo y se han creado una serie de guías también que pueden permanecer más allá del proyecto para cambiar ese lenguaje dentro de los medios de comunicación, porque todavía hoy tú puedes ver en la prensa una menor que mantenía una relación ha sido asesinada por su pareja de 63 años. No es una relación. Tú no puedes tener un titular de prensa en el que eso se hable como que es una relación normal entre dos personas que han decidido voluntariamente tener esa relación y son mayores de edad. Sí. Lo mismo que el tema de cuando los medios hablan de un hecho pasional. Sí. Efectivamente. Eso es incorrecto, ¿cierto? Efectivamente. Porque el hecho pasional, ¿cuál sería? ¿El asesinato de una mujer por un hecho pasional? Entonces,
¿dónde está la responsabilidad del homicida? ¿Fue por pasión? No podemos seguir confundiendo pasión, control, celos o cualquier otra manifestación negativa con relaciones de pareja. Y cuando hablamos que lo decía Alex más temprano, lo he dicho yo, y yo creo que todos los que hemos estado en cabina en algún momento lo hablamos, cuando también hablamos de que es un tema cultural, ¿de alguna forma se excusa eso? A veces es contraproducente hablar de que es cultural, porque la cultura es muchas cosas. La cultura también es arte, también es identidad, también es... Entonces queremos realmente ligar la identidad, la cultura dominicana, a este tipo de patrones de comportamiento que deberían de haber sido ya erradicados, ¿no? O por lo menos llevados a su mínima expresión. Yo creo que es algo... Se le llama cultura por encuadrarlo dentro de un marco conceptual para dar quizá una respuesta al por qué ocurre o dónde ocurre. Pero son comportamientos que lamentablemente son generalizados y entonces forman parte de prácticas sociales, ¿no? Pero que no pueden definir una cultura. De hecho, esta campaña es también parte de ese esfuerzo por romper esa creencia. Teniendo ustedes alcance internacional, ser un proyecto financiado por la Unión Europea, ¿cierto? Sí. ¿Tienen referencias de otros países de la región con los cuales estamos comparándonos para saber qué tan grave estamos y en todo caso si hay algún otro país que lo haya hecho mejor o haya tenido éxito con alguna estrategia que podamos decir, mira, este es el camino? Lamentablemente las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Y en el caso de República Dominicana ha liderado por mucho tiempo y sigue liderando, por ejemplo, la tasa de uniones tempranas de adolescentes y niñas. Es un país con una de las tasas de feminicidio más altas de la región. El embarazo adolescente ocupa, creo que, el tercer lugar también en América Latina. Entonces, la verdad que nuestra realidad es extremadamente compleja en materia de violencia basada en género y más allá de los avances o de las cuestiones que pueda haber en otros países, las realidades solo se pueden abordar desde la propia idiosincrasia. Entonces, fijarse en otros países y en los avances que han tenido puede ser un referente que pueda servir como inspiración, pero no para trabajar en la República Dominicana, porque aquí hay unas condiciones que son únicas de este contexto, como en otros contextos son únicas también. Y hay mucho por hacer, pero estos son los elementos que aportan un granito de arena a precisamente ese proceso de deconstrucción y normalización. ¿Están usando las redes sociales y herramientas como contenidos en TikTok, por ejemplo, que pareciera que es donde la gente, los muchachos, los jóvenes, están hoy día, no necesariamente a través de los medios tradicionales? Bueno, en el caso de la campaña tiene productos audiovisuales que se van a reproducir en todas las plataformas digitales, vamos a decir, ¿no? Además de material impreso y también radial. Quiero decir que es una campaña que es atemporal, que no puede ser utilizada dentro de 2 años, 3 años también, que va a ser de acceso público porque va a ser transferida al Ministerio de la Mujer. Ha sido diseñada para que pueda utilizarse desde el sector privado, se ha trabajado con los sindicatos, se ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, de base comunitaria, con la propia comunidad, o sea que es algo que, digamos, se ha tratado de adaptar a todos los públicos para que pueda difundirse ampliamente. Entonces, en el caso de las redes sociales es cierto que enfrentamos un desafío las organizaciones de la sociedad civil, porque nuestro trabajo con las personas, sea cual sea tu grupo poblacional, siempre se ha basado en los encuentros cara a cara, ¿no? En el trabajo directo, en talleres, en ciclos formativos, bajo muchas metodologías diversas. Y ahora nos enfrentamos a que el aprendizaje se hace en las redes sociales y en los canales de YouTube. Entonces, ¿cómo llegar a nuestro público, en nuestro caso a los niños, niñas y adolescentes, desde plataformas como TikTok, donde están aprendiendo quizá cosas que muchas veces para nosotros son contraproducentes, o en YouTube? Entonces se está tratando de hacer una pequeña transformación. Lo que pasa que para entrar en esas redes no puedes hacerlo como organización porque necesitas ser atractivo para el público también. Claro. Entonces tienen que ser otros que den voz a los mensajes que uno quiere transmitir. Si no, no tendríamos tampoco. Ahí es donde entra el tema de programas de embajadores de Save the Children. Ajá, exacto. Y ahora, como todo esto es muy nuevo también, o desde el 2020 ha tenido un pico de florecimiento, ¿no? Pues estamos en ese proceso de adaptación. Pero no es fácil porque los contenidos son cortos,
Se necesitan mensajes muy rápidos, muy fáciles y no estamos acostumbrados todavía. Sí, pero esa es la realidad, ¿no? Nos parece maravillosa esta iniciativa y ojalá por el bien de nuestra sociedad pueda tener los frutos con la que ustedes han ideado esta campaña. ¿Dónde la gente puede acercarse a Save the Children si quiere aportar, si quiere hacerse voluntario? ¿Qué debe hacer y dónde debe ir? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, obviamente. Nos pueden encontrar en Instagram, en @SaveTheChildrenRD, en X, en SaveChildrenRD y en Facebook, Save the Children República Dominicana. Físicamente estamos en Gazcue, en la calle Cervantes 154. Nuestro teléfono es el 809-567-3351. Y les pedimos sobre todo que cuando vean la campaña en redes sociales no solamente le den like, sino sobre todo la compartan, porque es la forma en la que podemos llegar a más personas. Genial. Bueno, Alba, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Alba Rodríguez, amigos, directora ejecutiva de Save the Children Dominicana. Muy interesante esta campaña, la campaña Eso es Violencia. Pueden verla, pueden buscarla, si no la ven por ahora en algún medio como publicidad, pueden conseguir toda la información en las redes sociales de Save the Children, Ministerio de la Mujer también y las otras organizaciones que forman parte de la iniciativa. No se diga más, no se diga más por Top Latina.